Imagina descender más de 2 kilómetros verticales hacia las entrañas de nuestro planeta. Imagina un lugar donde la oscuridad es tan absoluta que tu cerebro comienza a alucinar luz en un intento desesperado por comprender la nada. Imagina temperaturas bajo cero, cascadas congeladas suspendidas en el tiempo, y criaturas que no deberían existir según todo lo que sabemos sobre la vida. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un mundo alienígena en alguna galaxia distante. Esto existe aquí, ahora mismo, bajo nuestros pies. Bienvenidos a las cavernas más profundas de la Tierra, los últimos territorios inexplorados de nuestro planeta, donde cada metro de descenso representa un paso hacia lo desconocido, hacia lo imposible, hacia el abismo literal de la existencia terrestre. Hoy descenderemos juntos a este inframundo geológico, donde la exploración humana ha revelado maravillas que desafían nuestra comprensión de la vida, la geología y los límites de la supervivencia. En algún lugar del Cáucaso occidental, en la disputada región de Abjasia, existe una abertura modesta en la ladera de una montaña. Mide apenas 3 metros por 4. Nada en su apariencia exterior sugiere que se trata de la puerta de entrada al segundo abismo más profundo conocido en la Tierra. La cueva Veryovkina se hunde 2.209 metros verticales hacia el corazón pétreo del planeta. Para poner esto en perspectiva, si colocaras la Torre Eiffel dentro de esta caverna, desaparecería completamente, y aún quedarían más de 1.600 metros de vacío vertical por explorar. Durante décadas, esta caverna guardó sus secretos. Descubierta en 1968, fue catalogada simplemente como S-115, un número más en los registros soviéticos de cuevas. Nadie sospechaba entonces que bajo esa entrada discreta se extendía un abismo que redefinir. La historia de la exploración de Veryovkina es una saga de determinación casi obsesiva. Durante 15 años, entre 2000 y 2015, equipos de espeleólogos rusos del Club Perovo intentaron alcanzar el fondo de la caverna. A pesar de años de esfuerzo continuo, la profundidad máxima conocida permanecía estancada en 440 metros. Era como si la montaña se negara a revelar sus secretos más profundos. Pero en agosto de 2015, todo cambió. Los exploradores descubrieron un nuevo pozo vertical que había permanecido oculto durante todas esas expediciones previas. No tenían cuerda suficiente ese día para descender, pero habían abierto la puerta a una serie de descubrimientos que transformarían nuestra comprensión de las profundidades terrestres. Un año después, en junio de 2016, Evgeny Kuzmin escaló un muro de rocas y encontró la cabeza del pozo Babatunda, un abismo vertical de 156 metros de caída libre. Esa expedición alcanzó 630 metros de profundidad. Para agosto del mismo año, ya habían superado los 1000 metros. El descenso continuó, expedición tras expedición, año tras año. Cada metro conquistado requería días de preparación, toneladas de equipo, y un coraje que rozaba la temeridad. En febrero de 2017 alcanzaron 1832 metros, convirtiéndose en la segunda caverna más profunda del mundo. En agosto de ese mismo año, superaron los 2100 metros. Y finalmente, en marzo de 2018, un equipo de espeleólogos rusos alcanzó una profundidad de 2212 metros, estableciendo un nuevo récord mundial. Pero los números apenas comienzan a contar la historia real. Descender a Veryovkina es enfrentarse a condiciones que transforman la exploración en una lucha por la supervivencia. Una vez que atraviesas la zona de entrada, donde los últimos rayos de luz solar se desvanecen en la negrura, entras en un reino de oscuridad absoluta. No es simplemente la ausencia de luz que experimentas al cerrar los ojos. Es una oscuridad tan completa, tan total, que tu cerebro se niega a aceptarla. En las cámaras más profundas, los exploradores reportan alucinaciones visuales, destellos de luz que no existen, creados por una mente desesperada por ver algo, cualquier cosa, en el vacío absoluto. La temperatura en las profundidades de Veryovkina ronda los 4 grados Celsius de manera constante. Puede no parecer extremadamente frío, pero combinado con la humedad perpetua del 90 al 100% y el agua que gotea incesantemente desde el techo de la caverna, crea las condiciones perfectas para la hipotermia. Los exploradores pueden sobrevivir apenas unas horas sin el equipo térmico adecuado. El aire que respiras está un 10% más presurizado que en la superficie. Tu cuerpo debe adaptarse continuamente a este cambio de presión mientras desciendes o asciendes. Pero el peligro más mortal, el más impredecible, es el agua. Veryovkina no es una caverna seca y estable. Es un sistema vivo, dinámico, que responde violentamente a las lluvias superficiales. Cuando cae una tormenta en la montaña sobre la cueva, miles de litros de agua son canalizados hacia las entrañas de la Tierra a través de los mismos pasajes por donde los exploradores deben transitar. Lo que en un momento es un goteo constante puede transformarse en minutos en una catarata rugiente que convierte los túneles estrechos en trampas mortales.
En 2018, un equipo que incluía al fotógrafo de National Geographic Robbie Schoen experimentó esto de primera mano. Estaban en las profundidades de la caverna cuando escucharon el rugido. El agua venía. Schoen describió ese momento con palabras que helaron la sangre de quien las escuchó después. Pensé, Dios mío, tenemos que salir ahora mismo. No podemos esperar. Si nos quedamos aquí, todos vamos a morir. La carrera contra el agua se convirtió en una lucha desesperada. Ascendieron por las cuerdas mientras cascadas de agua helada los golpeaban sin piedad. Escaparon por minutos. Literalmente, minutos separaron la vida de una muerte por ahogamiento en la oscuridad absoluta. Ese mismo año, otro explorador no tuvo tanta suerte. El cuerpo de un buceador de cuevas ruso fue encontrado en el fondo de Veryovkina, probablemente atrapado por una inundación súbita. 3 años después, en 2021, Sergei Kosev, un explorador solitario mal equipado, descendió solo a la caverna. Alcanzó 1100 metros de profundidad antes de quedar atrapado en un pasaje técnicamente desafiante. Sin los estribos necesarios para escalar las secciones inferiores perpetuamente húmedas, sucumbió a la hipotermia. Su cuerpo permaneció en la oscuridad durante 9 meses antes de ser descubierto. La operación de recuperación fue extraordinariamente compleja, requiriendo un equipo especializado y semanas de trabajo peligroso. Estas tragedias subrayan una verdad incómoda sobre la exploración de cavernas extremas. No importa cuán experimentado seas, cuán bien preparado estés, cuánta tecnología traigas contigo. En las profundidades de la Tierra, estás completamente a merced de fuerzas geológicas que no puedes controlar ni predecir. Un cambio en el clima superficial, una roca inestable, un error de juicio de medio segundo, y la caverna puede convertirse en tu tumba. Pero a pesar de estos peligros mortales, a pesar de las tragedias que han marcado su exploración, Veryovkina continúa atrayendo a los espeleólogos más valientes del mundo. Porque en su oscuridad absoluta, en sus pasajes inexplorados, en sus abismos verticales, yace algo más precioso que cualquier tesoro material. Yace el conocimiento. Yace el descubrimiento. Yace la respuesta a preguntas fundamentales sobre nuestro planeta y sobre la vida misma. Porque aquí, en condiciones que parecen diseñadas para extinguir cualquier forma de existencia, la vida no solo persiste. La vida prospera. En las profundidades de Veryovkina, los científicos han descubierto un ecosistema completo de criaturas que han evolucionado adaptaciones tan extremas que desafían todo lo que creíamos saber sobre los límites de la biología. Estas criaturas viven en un mundo sin luz, sin fotosíntesis, sin acceso directo a la energía solar que impulsa casi toda la vida en la superficie. Sin embargo, existen. Sobreviven. Se reproducen. Hay insectos sin alas y sin ojos que se alimentan de hongos y materia orgánica en descomposición. Hay arañas completamente ciegas que tejen sus redes en la oscuridad absoluta, detectando a sus presas mediante vibraciones. Hay anfípodos crustáceos que habitan las piscinas de agua subterránea a más de 2000 metros de profundidad. Estas criaturas han desarrollado metabolismos increíblemente lentos, capaces de sobrevivir con cantidades mínimas de alimento. Sus ciclos de vida se han ralentizado drásticamente. Donde un insecto de superficie podría vivir semanas o meses, estos organismos subterráneos pueden vivir años, décadas, adaptándose a un entorno donde el alimento es escaso y la energía debe conservarse con una eficiencia absoluta. Pero el descubrimiento más asombroso, el que ha capturado la imaginación de astrobiólogos de todo el mundo, es la presencia de microorganismos extremófilos. Bacterias y arqueas que no solo sobreviven en estas condiciones imposibles, sino que las prefieren. Estos microorganismos han sido encontrados viviendo en las rocas mismas, en las películas delgadas de agua que cubren las paredes de la caverna, en los sedimentos del fondo. Algunos se alimentan directamente de minerales, extrayendo energía de reacciones químicas que involucran hierro, azufre, manganeso. Es lo que los científicos llaman quimiosíntesis, un proceso de obtención de energía completamente independiente de la luz solar. Para los científicos, estos ecosistemas subterráneos son ventanas vivientes hacia el pasado primitivo de nuestro planeta. Durante los primeros 2000 millones de años de la historia de la Tierra, la atmósfera carecía completamente de oxígeno. No había fotosíntesis. No había vida multicelular compleja. Los microorganismos gobernaban el mundo, sobreviviendo mediante procesos metabólicos que hoy consideramos extremos pero que en aquel entonces eran la norma. Las cavernas profundas como Veryovkina nos permiten estudiar ecosistemas análogos a aquellos que existieron en la Tierra primitiva. Nos permiten comprender cómo la vida pudo originarse y prosperar en ausencia de las condiciones que hoy consideramos esenciales. Pero hay implicaciones aún más profundas.
Si la vida puede existir en las condiciones extremas de Verjovkina, si puede prosperar en oscuridad absoluta, frío intenso, presión elevada y sin acceso directo a la energía solar, entonces las implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre son extraordinarias. Los científicos planetarios han identificado varios cuerpos en nuestro sistema solar donde podrían existir condiciones similares. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano global de agua líquida bajo una corteza de hielo de kilómetros de espesor. Encélado, luna de Saturno, expulsa géiseres de agua desde un océano subterráneo. Marte podría tener reservorios de agua líquida en su subsuelo profundo. Si la vida encontró una manera de existir en las cavernas de la Tierra, en las grietas microscópicas de las rocas terrestres, entonces podría existir en mundos alienígenas bajo condiciones que previamente habríamos descartado como completamente inhóspitas para cualquier forma de vida. Mientras Verjovkina ostenta el título de segunda caverna más profunda del mundo, existe otra que compite por la supremacía en las profundidades terrestres. La cueva Kruvera, también conocida como Cueva Voronja, se encuentra en el mismo macizo arábica del Cáucaso Occidental. Durante años, Kruvera fue reconocida como la caverna más profunda del mundo. En 2003, cuando espeleólogos ucranianos alcanzaron 1910 metros de profundidad, Kruvera superó el récord anterior establecido por la cueva austríaca Lamprechthofen. En 2006, por primera vez en la historia de la espeleología, se superó la barrera de los 2000 metros. Los exploradores alcanzaron 2080 metros de profundidad. El buceador ucraniano Gennady Samokeyin llevó la exploración aún más lejos. En 2007, buceó en el sifón terminal de la caverna, alcanzando 46 metros de profundidad bajo el agua, estableciendo una profundidad total de 2.191 metros. En 2012, extendió su buceo a 52 metros, llevando la profundidad total a 2.197 metros. Durante varios años, Kruvera mantuvo este récord mundial, hasta que Verjovkina la superó en 2017. Pero en 2024, mediante mediciones de precisión utilizando receptores GNSS de alta exactitud, la profundidad de Kruvera fue reevaluada, elevándola nuevamente a 2.199 metros, reclamando una vez más el título de caverna más profunda del mundo. Esta competencia por la profundidad extrema entre dos cavernas separadas por apenas unos kilómetros en el mismo macizo montañoso no es simplemente una cuestión de récords. Representa el impulso humano insaciable por explorar, por descubrir, por alcanzar lugares donde ningún ser humano ha estado antes. Kruvera presenta desafíos únicos que la distinguen de Verjovkina. La caverna se divide en dos ramas principales en los primeros cientos de metros. La rama Nequivicevskaya alcanza 1.390 metros de profundidad. La rama principal, la que ha llevado a los exploradores a las mayores profundidades, alcanza los 2.199 metros. Más allá de 1.300 metros, esta rama principal se fragmenta en múltiples subramas, creando un laberinto tridimensional de pasajes verticales, túneles horizontales, pozos profundos y sifones inundados. Navegar por Kruvera requiere no solo coraje y resistencia física, sino también habilidades técnicas en escalada vertical, buceo en cuevas y orientación espacial en condiciones de oscuridad absoluta. Los sifones, pasajes completamente inundados que deben ser atravesados mediante buceo, presentan uno de los desafíos más peligrosos. El sifón más profundo ha sido explorado hasta 52 metros de profundidad bajo el agua. Bucear en estos pasajes significa estar completamente sumergido en agua helada, en oscuridad total, sin acceso directo a la superficie, navegando por túneles estrechos donde un error de navegación o un fallo del equipo podría significar no encontrar nunca la salida. La temperatura en las profundidades de Kruvera es ligeramente superior a la de Verjovkina, rondando aproximadamente 1 grado Celsius. Sin embargo, esta diferencia mínima no hace la exploración significativamente más segura. La humedad perpetua, la necesidad de atravesar secciones inundadas, y el constante goteo de agua helada desde las paredes y el techo de la caverna crean un ambiente donde la hipotermia es una amenaza constante. Los exploradores deben llevar equipo térmico especializado, incluyendo trajes secos para el buceo y múltiples capas de ropa térmica para las secciones secas. Pero quizás el aspecto más fascinante de Kruvera no es su profundidad récord, sino lo que vive en sus abismos. En 2010, durante una expedición del equipo CAVEX, se realizaron los primeros estudios bioespeleológicos completos de la caverna. Los científicos Ana Sofía Reboleira y Alberto Sendra lideraron investigaciones que revelaron la existencia de los artrópodos subterráneos más profundos jamás descubiertos en la Tierra. Encontraron más de 12 especies diferentes de artrópodos, incluyendo pseudoescorpiones, arañas, opiliones, crustáceos, colémbolos, escarabajos y dípteros. 4 especies nuevas de colémbolos fueron identificadas durante esa expedición. Aneurida stereodorata,
Deuterophorura cruberensis, Scypheria profundissima y Plutomurus ortobalaganensis. Este último organismo, Plutomurus ortobalaganensis, ostenta un récord extraordinario. Es el animal terrestre más profundo jamás encontrado en la Tierra. Vive a 1980 metros por debajo de la entrada de la cueva. Es un insecto sin alas, completamente ciego, con antenas extremadamente desarrolladas que utiliza para detectar vibraciones y cambios químicos en su entorno. Se alimenta de hongos y materia orgánica en descomposición en las profundidades absolutas de la caverna. Su existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida animal compleja en ambientes subterráneos. En 2013, durante inmersiones en el sifón Dva Capitana, el buceador Gennady Samokeyin capturó un espécimen de Cruberia abchasica, un crustáceo anfípodo que habita a 2175 metros de profundidad. Este organismo vive en las piscinas de agua subterránea más profundas de la caverna, completamente aislado del mundo superficial, sobreviviendo en condiciones de presión elevada, oscuridad absoluta y temperaturas apenas por encima del punto de congelación. Estos descubrimientos biológicos transforman nuestra comprensión de la biosfera terrestre. Tradicionalmente, pensábamos en la vida compleja como algo confinado a la superficie del planeta o a las primeras decenas o cientos de metros de profundidad. Pero la existencia de ecosistemas completos a más de 2 kilómetros de profundidad sugiere que la biosfera se extiende mucho más profundamente de lo que jamás imaginamos. Algunos científicos estiman que la biomasa total de microorganismos viviendo en la corteza terrestre profunda podría ser comparable o incluso superior a toda la biomasa de plantas y animales en la superficie. Esta biosfera profunda opera según reglas completamente diferentes a las que gobiernan la vida superficial. Sin acceso a la luz solar, estos ecosistemas dependen de la quimiosíntesis. Las bacterias y arqueas extraen energía de reacciones químicas que involucran minerales de las rocas circundantes. Estas reacciones liberan pequeñas cantidades de energía que los microorganismos capturan y utilizan para sintetizar compuestos orgánicos. Estos microorganismos quimiosintéticos forman la base de la cadena alimentaria subterránea. Los organismos más complejos, como los colémbolos y crustáceos, se alimentan de estos microorganismos o de la materia orgánica que producen. Los estudios de las aguas subterráneas en Crubera han revelado la presencia de isótopos de carbono y helio que se originan en el manto terrestre profundo. Esto indica que existe una conexión directa entre las profundidades de la caverna y sistemas hidrotermales alimentados por el calor residual del interior del planeta. Aguas calentadas por procesos geotérmicos ascienden desde las profundidades, transportando minerales disueltos que alimentan a las comunidades microbianas. Es un ciclo completamente independiente del ciclo superficial del agua y los nutrientes. Monitoreos a largo plazo de los niveles de agua en los sifones de Crubera han revelado patrones fascinantes. Los niveles de agua responden a las precipitaciones superficiales, pero con un retraso de días o semanas. Durante periodos de lluvias intensas entre mayo y julio, los sifones pueden elevarse hasta 12 metros por encima de sus niveles normales. Este pulso de agua transporta nutrientes y materia orgánica desde la superficie hacia las profundidades, proporcionando episodios breves de abundancia alimentaria en un entorno habitualmente pobre en recursos. Los organismos subterráneos han evolucionado para aprovechar estos pulsos, almacenando energía durante los periodos de abundancia para sobrevivir los largos intervalos de escasez. Si las cavernas del Cáucaso representan la frontera vertical de la exploración terrestre, existe otro tipo de caverna que desafía nuestra comprensión desde una perspectiva completamente diferente. Las cavernas de cristales gigantes, particularmente la Cueva de los Cristales en Naica, México, revelan procesos geológicos de una belleza y una escala que resultan casi incomprensibles para la mente humana. En abril de 2000, dos hermanos mineros, Juan y Pedro Sánchez, estaban perforando un túnel lateral para mejorar la ventilación en la mina de Naica, ubicada en el estado de Chihuahua. De repente, su taladro atravesó una cavidad. Cuando entraron para investigar, se encontraron ante un espectáculo que los dejó completamente sin palabras. Una cámara del tamaño de un hangar de aviones, situada 300 metros bajo la superficie, llena de cristales gigantes de selenita que se elevaban como árboles petrificados desde el suelo hasta el techo. Algunos de estos cristales medían más de 11 metros de longitud y pesaban aproximadamente 12 toneladas. Eran los cristales naturales más grandes jamás descubiertos en la Tierra. Los cristales de la cueva de Naica están compuestos de selenita, una forma transparente y cristalina de yeso, que es sulfato de calcio hidratado. Su formación requirió condiciones extraordinariamente específicas mantenidas durante un periodo de tiempo geológico. Hace aproximadamente 500.000 años, la caverna estaba completamente llena de agua rica en minerales, saturada de sulfato de calcio.
Esta agua estaba siendo calentada desde abajo por una cámara de magma ubicada entre 3 y 5 kilómetros por debajo de la cueva. La temperatura del agua se mantuvo justo por debajo de 60 grados Celsius durante cientos de miles de años. En estas condiciones de temperatura constante y saturación mineral perfecta, comenzó un proceso de cristalización extraordinariamente lento. Los iones de calcio y sulfato en el agua se unieron molécula por molécula, formando la estructura cristalina de la selenita. La clave de la formación de cristales gigantes es la extrema lentitud del proceso. Los científicos han medido directamente la velocidad de crecimiento de estos cristales utilizando el agua actual de Naica. Crecen a una velocidad de aproximadamente 1,4 por 10 a la menos 5 nanómetros por segundo. A esta velocidad, los cristales más grandes habrían necesitado aproximadamente 1 millón de años para alcanzar su tamaño actual. Este crecimiento increíblemente lento permitió la formación de cristales casi perfectos, sin defectos estructurales significativos. Cada molécula tuvo tiempo suficiente para encontrar su posición óptima en la red cristalina. El resultado son cristales de una transparencia y una pureza estructural extraordinarias. Cuando la luz los atraviesa, se dividen en un espectro de colores suaves, creando un efecto visual que ha sido comparado con estar dentro de una catedral de luz congelada. Pero explorar la cueva de los cristales es enfrentarse a condiciones que son, literalmente, mortales para los seres humanos. La temperatura dentro de la caverna alcanza 58 grados Celsius. La humedad está al 99% o más. Estas condiciones crean lo que los fisiólogos llaman temperatura de bulbo húmedo extrema. Normalmente, los humanos nos enfriamos mediante la evaporación del sudor. Pero cuando la humedad es del 100%, el sudor no puede evaporarse. No hay enfriamiento. La temperatura corporal comienza a elevarse incontrolablemente. Sin protección especializada, una persona puede sobrevivir apenas 10 minutos en la cueva de los cristales antes de sufrir un golpe de calor potencialmente fatal. Los exploradores y científicos que estudian la cueva deben usar trajes de enfriamiento especializados, similares a los utilizados por bomberos, que contienen paquetes de hielo y sistemas de circulación de agua fría. Incluso con este equipo, el tiempo de permanencia está estrictamente limitado. Las sesiones de exploración deben planificarse con precisión militar. Cada movimiento debe ser calculado para maximizar la eficiencia y minimizar el tiempo de exposición. Navegar por la caverna también es extremadamente peligroso. Los cristales gigantes están cubiertos por una fina película de condensación que los hace increíblemente resbaladizos. Un paso en falso podría resultar en una caída sobre superficies cristalinas afiladas. Las formaciones son también sorprendentemente frágiles para su tamaño. Aunque pesan toneladas, son relativamente suaves, pueden rayarse con una uña. Los exploradores deben moverse con extremo cuidado para no dañar estas formaciones geológicas únicas que tardaron 1 millón de años en formarse. Pero el peligro y la dificultad no han impedido que científicos de todo el mundo estudien esta maravilla geológica. Las investigaciones en la cueva de los cristales han revelado descubrimientos que van mucho más allá de la simple mineralogía. En 2017, durante la reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, investigadores liderados por la astrobióloga Penelope Boston anunciaron un descubrimiento asombroso. Habían encontrado bacterias antiguas atrapadas en inclusiones fluidas dentro de los cristales gigantes. Utilizando técnicas estériles, extrajeron estas bacterias y lograron reanimarlas después de haber permanecido en un estado de suspensión durante decenas de miles de años, posiblemente hasta 50.000 años. Estas bacterias representan un tipo de extremófilo completamente nuevo. No están estrechamente relacionadas con ninguna especie conocida en las bases de datos genéticas actuales. Han sobrevivido atrapadas en diminutas burbujas de agua dentro de la estructura cristalina, completamente aisladas del mundo exterior, durante periodos de tiempo que abarcan la mayor parte de la historia humana moderna. Su metabolismo se ralentizó hasta niveles casi indetectables, pero no murieron. Permanecieron en un estado de suspensión, esperando. Y cuando fueron liberadas y se les proporcionó nutrientes, comenzaron a crecer nuevamente. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas para la astrobiología. Si microorganismos pueden sobrevivir encapsulados en cristales durante decenas de miles de años, entonces podrían sobrevivir viajes espaciales de larga duración. Podrían ser transportados entre planetas dentro de meteoritos. Podrían existir en estados de suspensión en ambientes extraterrestres extremadamente hostiles, esperando condiciones favorables para reactivarse. La teoría de la panspermia, la idea de que la vida podría transferirse entre mundos a través del espacio, gana credibilidad con cada uno de estos descubrimientos.
Además, el estudio de cómo estos microorganismos sobreviven en condiciones tan extremas, a temperaturas cercanas al límite superior de lo que la vida conocida puede tolerar, en aislamiento completo de flujo de nutrientes externo, nos ayuda a comprender los límites absolutos de la vida basada en carbono. Estas bacterias han evolucionado mecanismos celulares que les permiten reparar el daño al ADN acumulado durante miles de años de suspensión. Han desarrollado sistemas para sobrevivir con recursos energéticos mínimos. Estudiar estos mecanismos podría tener aplicaciones en campos que van desde la medicina hasta la preservación a largo plazo de materiales biológicos. Lamentablemente, la exploración de la cueva de los cristales enfrentó un revés significativo. En 2015, las operaciones mineras en Naica se detuvieron. Las bombas que durante décadas habían mantenido el agua fuera de las cavernas fueron apagadas. En cuestión de semanas, el agua comenzó a llenar nuevamente las cámaras. Para octubre de ese año, la cueva de los cristales estaba completamente inundada nuevamente. Los cristales gigantes están ahora sumergidos bajo metros de agua mineral caliente, como lo estuvieron durante los últimos 500.000 años. Esta inundación ha cerrado efectivamente la cueva a futuras exploraciones y estudios, al menos por el momento. Algunos científicos ven esto como una tragedia, la pérdida de acceso a un laboratorio natural único para el estudio de procesos geológicos y biológicos extremos. Otros argumentan que permitir que la cueva regrese a su estado natural protege estas formaciones frágiles de daños adicionales causados por visitas humanas. El debate sobre si se deben hacer esfuerzos para drenar nuevamente la cueva continúa, pero por ahora, la cueva de los cristales permanece inaccesible, oculta una vez más bajo las aguas subterráneas de Naica. Las cavernas profundas y los sistemas de cristales gigantes representan solo dos facetas del vasto mundo subterráneo que existe bajo nuestros pies. A medida que la tecnología de exploración avanza, continuamos descubriendo nuevas cavernas, nuevas especies, nuevos procesos geológicos que desafían nuestra comprensión. En 2024, utilizando tecnologías de mapeo tridimensional por láser y receptores satelitales de alta precisión, equipos de espeleólogos han comenzado a crear mapas detallados de los sistemas de cavernas más profundos del mundo. Estos mapas revelan la complejidad extraordinaria de estos sistemas, con miles de kilómetros de pasajes interconectados que se extienden horizontal y verticalmente a través de macizos montañosos completos. En China, el sistema de cavernas Zhuanghe ha sido explorado a lo largo de más de 260 kilómetros de pasajes, convirtiéndose en uno de los sistemas de cuevas más largos del mundo. En los Estados Unidos, el sistema de cuevas Mames en Kentucky contiene más de 650 kilómetros de pasajes explorados, con nuevas secciones siendo descubiertas regularmente. Cada una de estas cavernas alberga ecosistemas únicos, adaptados a las condiciones específicas de su entorno subterráneo particular. Los científicos han comenzado a comprender que la biosfera subterránea profunda podría ser mucho más extensa y diversa de lo que jamás imaginamos. Perforaciones realizadas a varios kilómetros de profundidad en el lecho oceánico han recuperado microorganismos vivos de sedimentos y rocas situados bajo más de 2 kilómetros de agua y luego 1 kilómetro adicional de sedimentos y rocas sólidas. Estos microbios están viviendo en poros microscópicos dentro de las rocas, sobreviviendo con recursos energéticos extremadamente limitados, con ciclos de reproducción medidos en cientos o miles de años. Representan una fracción significativa de toda la biomasa viviente de nuestro planeta, una biosfera profunda de la que apenas estamos comenzando a tomar conciencia. Las implicaciones de estos descubrimientos se extienden mucho más allá de la geología o la biología. Nos obligan a reconsiderar conceptos fundamentales sobre qué significa estar vivo, dónde puede existir la vida, y cuáles son realmente los límites de la biosfera terrestre. Nos muestran que nuestro planeta alberga mundos dentro de mundos, ecosistemas enteros que operan según reglas completamente diferentes a las que gobiernan la superficie iluminada por el Sol. Y nos recuerdan, con cada nuevo descubrimiento, con cada caverna explorada, con cada organismo descubierto viviendo en condiciones que creíamos imposibles para la vida, que todavía estamos en los primeros capítulos de nuestra comprensión del planeta en el que vivimos. Bajo nuestros pies, en la oscuridad absoluta, a profundidades que desafían la imaginación, existen territorios tan alienígenas, tan extremos, tan extraordinarios como cualquier mundo que podríamos esperar encontrar orbitando estrellas distantes. Y están aquí, ahora, esperando ser explorados, estudiados, comprendidos. Las cavernas más profundas de la Tierra son mucho más que simples huecos en la roca. Son laboratorios naturales donde podemos estudiar los límites de la vida. Son archivos geológicos que preservan la historia de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Son ventanas hacia la Tierra primitiva, permitiéndonos ver ecosistemas análogos a aquellos que existieron antes de que la fotosíntesis transformara nuestro mundo.
Son campos de entrenamiento donde los exploradores humanos prueban los límites de nuestra tecnología, nuestra resistencia y nuestro coraje frente a lo desconocido. Cada descenso a estas profundidades es un recordatorio de nuestra fragilidad. Somos criaturas de la superficie, adaptadas a condiciones específicas de temperatura, presión, luz y composición atmosférica. Aventurarnos más allá de estos parámetros requiere tecnología, planificación y una aceptación consciente del riesgo. Las tragedias que han ocurrido en estas cavernas nos recuerdan que la exploración tiene un costo real, medido en vidas humanas. Pero también nos recuerdan algo más. Que el impulso por explorar, por descubrir, por alcanzar lo desconocido, es tan fundamental para la naturaleza humana que estamos dispuestos a arriesgar todo por él. En las décadas venideras, la exploración de las cavernas profundas continuará. Nuevas técnicas de mapeo remoto, robots exploradores, trajes de protección avanzados y sistemas de comunicación subterránea permitirán alcanzar profundidades y explorar entornos que hoy resultan completamente inaccesibles. Pero lo que realmente impulsa esta exploración no es la tecnología, sino algo mucho más profundo y esencial. Es la necesidad humana de saber qué hay más allá del siguiente horizonte. Es el deseo de iluminar la oscuridad, literalmente y metafóricamente. Es la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro planeta, sobre la vida y sobre nosotros mismos. Y mientras estas preguntas permanezcan sin respuesta, mientras existan abismos sin explorar y misterios sin resolver en las profundidades de nuestro propio mundo, habrá exploradores dispuestos a descender, a arriesgarse, a aventurarse en la oscuridad absoluta en busca de luz. Las cavernas más profundas de la Tierra ocultan mucho más que rocas y agua. Ocultan los secretos de nuestro pasado geológico, las claves para comprender los límites de la vida, y quizás, las pistas sobre lo que podríamos encontrar cuando finalmente alcancemos otros mundos. En la oscuridad absoluta de Verjovkina, en los abismos verticales de Krubera, en los cristales gigantes de Naika, en las innumerables cavernas aún sin descubrir que se extienden bajo nuestros pies, yace la promesa de descubrimientos que transformarán nuestra comprensión de todo lo que creemos saber. Así que la próxima vez que camines sobre tierra firme, recuerda que bajo tus pies, quizás a metros, quizás a kilómetros de profundidad, existe otro mundo. Un mundo de oscuridad y silencio, de vida imposible y belleza cristalina, de peligros mortales y maravillas indescriptibles. Un mundo que está esperando, en las profundidades eternas de la tierra, a que nos atrevamos a descender y descubrir lo que oculta en su abrazo pétreo y silencioso.